Bueno, 10:39. Tenemos como invitada a la doctora Karina Gosarino. Karina, muchas gracias por estar aquí presente en la radio. Gracias a vos, Andrea, por la invitación. Bueno, la semana pasada, te voy a pedir que te acerques un poquito más. La semana pasada yo veía en Google, pongo Google y veo que en el Doodle, que es dibujito que pone, Sí. aparece René Favaloro. Y aparece este médico argentino que tanto admiramos, que por ahí hay algunas cuestiones que no alcanzamos a comprender la admiración que él tiene, a él le tienen a nivel mundial. Y decía que este invento de Favaloro, que es el bypass, ha sido, digamos, revolucionario en la historia de la medicina de la humanidad. Yo realmente no lo sabía, se había escuchado, pero no sabía que era tan importante. Bueno, la encuentro a Karina, le pregunto, vos sos especialista también en cardiología, si podías venir a explicarnos, y bueno, y aquí estamos. Así que te agradezco la generosidad también para poder contarle a la gente, contarnos a todos, ¿por qué es tan grande el legado de Favaloro? Sí, vos sabés que, como decís vos, ¿no? El 12 de julio nos sorprendimos al abrir Google y ver a Favaloro, que estaba ahí, Claro. un homenaje, ¿no? Justamente el 12 de julio él hubiera cumplido 96 años, el doctor René Favaloro, que todo el mundo conoce, su prestigio y su reconocimiento, no solamente en nuestro país, ¿no? Su reconocimiento internacional. Sí. Siendo él nacido en la ciudad de La Plata, en un barrio humilde de la ciudad de La Plata, porque su padre era carpintero y su mamá modista. Él hizo medicina, que era lo que le fascinaba en la Universidad Nacional de La Plata, se recibió ahí, y después se dio así, él cuenta que se dio así, que él tenía un tío que vivía en un pueblito muy chiquito de La Pampa, y ese tío le pidió, él ya estaba recibido, si no podía ir por un tiempito, por unos 3 meses, a suplantar al médico rural de ese entonces, que estaba sufriendo una grave enfermedad. Claro. Si lo podía ir a suplantar por un tiempito. Y bueno, él se fue allá a Jacinto Araos, que es un pueblito de unos 3.000 habitantes de La Pampa, y pensando que era por poco tiempo, resulta que estuvo 12 años como médico rural en ese pueblo de La Pampa, el doctor René Favaloro. Mira vos. Ven, llega ahí, entonces, Llega ahí, él es médico, ¿cómo se llama? ¿Generalista, cirujano? Sí, él ejerció, él se recibió, ¿no es cierto?, como médico cirujano, como todos, sí, de la facultad de la Universidad Nacional, y ejerció como médico rural, como bien, médico clínico, generalista. Imagínate que de en un todo. pueblo Sí. se ve de todo. Después su hermano, también médico, lo acompañó allá en Jacinto Araos, y estuvieron juntos trabajando. Lograron muchos avances para el pueblo, crearon una clínica, compraron aparatos de rayos X. Ellos no invirtieron ahí en nada más que no sea en avances para esa clínica. No compraron tierras, nada. Ellos se centraron en la medicina. Ellos se centraron en eso. Mira. Y él, mientras tanto, seguía interesado en los avances de la medicina, sobre todo de la cirugía torácica y de la cirugía cardíaca. Él recibía revistas científicas, entonces él estaba informado de lo que pasaba en el mundo. Y en un momento, uno de sus profesores le dice que por qué no, que él estaba tan interesado en eso, no se iba a Estados Unidos, le salió esa oportunidad de ir a formarse en cirugía cardiovascular en la Cleveland Clinic.
en Bien. Estados Unidos. ¿Es una clínica muy importante? Muy importante. Bien. Muy importante. Ah. Ahí ya se estaba haciendo, ya había muchos avances científicos, por supuesto, ¿no? Es más, se hacía cirugía cardiovascular, pero no eran exitosas las cirugías, tenían mucha mortalidad, es decir, se hacían procedimientos parecidos a lo que fue después la revascularización, pero no eran efectivos porque la mortalidad era muy alta. Bien. Se habían empezado ya en los años 50 a hacer algunos procedimientos que no resultaban muy efectivos, digamos. Y Favaloro se fue como residente, ¿no?, de la Cleveland Clinic. Cuando decís residente, decís que él va a aprender. Formarse, Claro, a formarse. va a formarse allá. Exactamente. Ahí estaba con el doctor Donald Effler, que era su jefe, digamos, ahí en el servicio de la Cleveland Clinic. Y él no solamente que se interesó, digamos, en la formación, sino que también empezó a interesarse en lo que era la anatomía coronaria, a ver las cinecoronariografías, que eran los estudios que se hacían para ver las arterias coronarias. ¿Y ahí en qué época estamos? Estamos ahí, él se fue en el año 62. Estamos en el 60, digamos. Exacto, en la Mira. década del 60. Sí. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía ver en esa época Bueno, con la tecnología? en esa época también él conoció al doctor Mason Sones, que era, digamos, el padre de la cinecoronariografía. O sea, la cinecoronariografía es el estudio que se hace para ver las coronarias. Sí, claro. ¿No es cierto? Para ver la anatomía coronaria. Favaloro se hizo amigo de él y se quedaba en sus tiempos libres a ver los estudios, las cinecoronariografías, a estudiar la anatomía coronaria en detalle. Mira. Él se interesó en eso específicamente. Ujú. Y al cabo de 5 años... Eso era, como, le pregunto, no sé, como parecido a qué de ahora. Es lo mismo. La Ah. cinecoronariografía Sí. es el estudio de cateterismo. Sí. Se introduce un catéter por una arteria, se llega hasta la aorta y hasta el origen de las arterias coronarias, se tiñen con un material de contraste que se usa y se puede ver todo el árbol coronario y ver si las arterias, qué grado de obstrucción tienen, si están sanas o si están obstruidas. Ya lo pueden ver a eso. Ya se veía en el ese 60 momento. y pico en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bien. Y el descubridor de eso, el doctor Sones, Mira. Mason Sones, Y Favaloro accede a esa información. y Favaloro tenía acceso a todos los estudios cinecoronariográficos de Claro. este profesor, que hoy en día, o sea, la cinecoronariografía se sigue haciendo hoy en día para poder detectar exactamente dónde están las lesiones coronarias y qué grado de lesión tienen las arterias o sea coronarias. que es otro gran invento es. Fundamental Para el diagnóstico. para el diagnóstico, Bien. fundamental. O sea, hoy en día tenemos disponibles métodos no invasivos, como es la cámara gamma o la tomografía multicortes para ver las arterias coronarias. Son métodos por imágenes no invasivos que nos permiten ver las coronarias, pero generalmente terminamos en un cateterismo, en una cinecoronariografía, porque es el método que nos dice exactamente qué grado de obstrucción tiene la arteria. Por ejemplo, no es lo mismo una obstrucción de un 50% que de un 90%. Claro. Esa arteria que tiene un 90% de obstrucción probablemente se va a tapar y va a producir un infarto agudo de miocardio. Claro, y vos ¿Sí? con la cine Coronariografía, lo ves. lo ves. Perfecto. Detectás. Bien. Y si tenés un solo vaso enfermo, Sí. tenés 2 vasos enfermos o tenés todos los vasos enfermos. ¿Eh? Mira. Entonces eso es fundamental también. Bien. ¿Sí? En ese momento, eso se podía saber también. ¿Eh? Y se hacían otras técnicas, como te contaba, que no resultaban demasiado efectivas porque tenían mucha mortalidad. Claro. Por eso fue tan importante lo que hizo Favaloro. Después de 5 años de ingresar a la Cleveland Clinic, Él estudió. él se formó
Qué bárbaro. Él estudió y se Sí. formó Bien. en cirugía cardiovascular y en el año 67 él hace su primera cirugía de bypass aortocoronario en una mujer de 51 años. Él ya operaba, por supuesto, en esa época, con las técnicas habituales, las que se usaban pero que no eran tan efectivas, que se llamaba endarterectomías. Se llamaban así porque se limpiaba la placa o se sacaba la placa de ateroma que tapaba la arteria y se ponía como un parche, pero no era tan efectivo. Bien. Entonces, ¿qué hace Favaloro en esa cirugía? Como él en ese momento se dio cuenta que no iba a resultar la endarterectomía, decide usar la vena safena de la pierna de la paciente, un trozo de vena safena, y hacer un puente, o sea, saltear la obstrucción coronaria, hacer un puente para volver la circulación a la arteria. Eso es el bypass. El bypass es un puente con vena safena, que fue lo que él descubrió y él comenzó a hacer, y que dio excelentes resultados y que se hace todavía en la actualidad. ¿Una vena de la pierna? Una vena de la pierna. Todos tenemos esa vena. Todos tenemos Sí. las venas safenas. Sí. ¿Y no la necesitamos? No, o sea, el sistema venoso de los miembros Bien. inferiores es muy extenso, está el sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial, la vena safena es del sistema venoso superficial, no hay ningún problema en que se pueda sacar un trozo de vena safena para poder hacer los puentes venosos. Con una vena de tu propio cuerpo, digamos, para el Exactamente. tema de la compatibilidad y todo esto. Exactamente. ¿Qué? Y se usó y fue... Y ahí lo hizo con esta señora de 51 años. Lo hizo con esta señora de 51 años, que fue la primer Mirá paciente. vos, Él hizo ya. un puente en la arteria coronaria derecha. Eso fue lo primero. Ah. Después se siguió con la arteria descendente anterior, que es la más importante del lado izquierdo, porque las arterias coronarias, el árbol coronario está formado por la arteria coronaria derecha y un tronco de la coronaria izquierda. Sí. La coronaria izquierda es la que le da circulación al ventrículo izquierdo. Y el tronco coronario izquierdo da dos ramas principales, que es la descendente anterior, que llega hasta la punta del corazón, y la circunfleja, que se llama. Después ahí salen ramas, Sí. como todo árbol. Es como un arbolito. Estas son las principales, es como Bien. un arbolito. Cuando se tapan las principales es más complicado. Cuando se tapan Va. las principales, Sí. hay más riesgos, Claro. obvio, Sí. ¿no? No es lo mismo que se tape el tronco de la coronaria izquierda, que le quita circulación a todo el ventrículo. Ujú. Eso habitualmente no se sobrevive a eso. Ah, Si se bien. produce un infarto por una obstrucción completa del tronco coronario izquierdo, es mortal. Mortal. Es mortal. Entonces, lo que se logra con la cirugía de bypass aortocoronario es, previo una cinecoronariografía para detectar dónde está la obstrucción, ir y colocar un puente, o dos, o tres, porque se puede hacer más de un puente, y saltear esa obstrucción para mejorar y volver la circulación al músculo cardíaco. Eso es lo que inventó Favaloro. Eso es lo que inventó Favaloro. Por eso la gran importancia y el gran reconocimiento internacional. Obvio que no querían que se viniera de la Cleveland Clinic. Al cabo de 10 años de estar allá, Sí. él decidió, por amor a su patria, volverse a la Argentina. ¿Habrá querido traer todo esto que había aprendido Y él acá? se volvió en el 71. Sí. Él quería una Cleveland Clinic en Argentina. Claro, O sea, mirá, él quería, digamos, seguir con sus estudios de investigación, con Claro. la docencia, con todo, pero en su país, porque él amaba su país. Y decidió venirse después de 10 años en la Cleveland Clinic. Y bueno, y lo hizo. Pudo fundar la Fundación Favaloro, bueno, valga la redundancia, Sí, sí. Y hacer aquí en Argentina, formar cardiocirujanos, porque hay mucha gente formada en su fundación,
cardiocirujanos que después, por ejemplo, en Córdoba, Sí. en el Instituto Modelo de Cardiología, el doctor Chiappe es un gran cardiocirujano que se formó con Favaloro y que después se fue a Córdoba a hacer bypass coronarios, la cirugía de bypass o sea, coronario. logró el objetivo de él. Sí, Bien. él logró el objetivo, formó a más de 300 cardiocirujanos, no solamente argentinos, sino de otros países, y logró que la Fundación Favaloro sea, digamos, de primer nivel en atención también, en docencia y en investigación. Muy importante. Claro, él siempre tenía, se ve que una persona que le gustaba mucho también aprender. Entonces, sí, siempre, digamos, a él le gustaba también, no solamente aprender, sino tratar de enseñar también, o sea, dejar su legado. Qué bueno eso. Claro, dejar su legado. Es cierto. Sí. Y la verdad que lo ha logrado, ¿no? Que lo ha logrado. Después con el tiempo... Sí. ¿Se fue perfeccionando? ¿Sabes algo de ese? O sea, fueron creciendo los conocimientos. Con el tiempo se fue perfeccionando el bypass aortocoronario, se empezaron a usar arterias también en lugar de venas, porque se pudo demostrar que las arterias tenían más durabilidad, se tapaban menos que las venas, porque las venas safenas que se usaban, por ejemplo, habitualmente se hacen 3 o 4 puentes coronarios, porque cuando hay enfermedad de múltiples vasos, que se llama, vos tenés todas las arterias con algún grado de obstrucción y necesitas hacer varios puentes. Cuando se hace el bypass, no se hace un puente habitualmente, se hacen varios puentes, porque son varias las arterias que tienen algún grado de obstrucción. Te dicen, te van a hacer un bypass, pero te hacen varios. Pero te hacen varios, habitualmente es así, 3 o 4 puentes es lo habitual, y con el tiempo se empezó a hacer un puente arterial, donde se usa la arteria mamaria interna, que es una arteria que tenemos en el tórax, que se usa para hacer puente, y a lo mejor se hace un puente arterial y 3 puentes venosos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el puente arterial va a durar más. Y el puente arterial se usa para mejorar la circulación de la parte más importante del ventrículo izquierdo, que es el que más necesita que tenga más durabilidad la circulación o el puente. Bien. Es más, a veces pasan 10 o 15 años de una cirugía de bypass, vos haces el estudio de cinecoronariografía, porque el estudio se hace para ver cómo están los puentes también, si están permeables o no, depende de la sintomatología del paciente, o si el paciente se cuidó o no se cuidó, porque los puentes se tapan también. Si el paciente no hace las cosas bien, los puentes se obstruyen. Como las arterias se obstruyen, los puentes se obstruyen. Y con el tiempo se pudo descubrir que los puentes venosos se obstruían antes que los arteriales. Por eso se empezó a usar la arteria mamaria. Y como te decía, a veces haces un estudio 10, 15 años después de la cirugía de bypass y encontrás que los puentes venosos están obstruidos y el único permeable es el puente arterial. Por eso se sigue usando, digamos, los puentes venosos se hacen, pero los puentes arteriales tienen más durabilidad, digamos. Pero bueno, todo fue a partir de una preguntita, ¿verdad? Que sos cardióloga. ¿Y cómo unen los puentes, digamos, a tu arteria? Se anastomosan. ¿Qué quiere decir se anastomosan? Se suturan un extremo a la aorta, que es la arteria donde llega la sangre, ¿no es cierto? Las coronarias nacen de la aorta, ¿no? Entonces, cuando hay una obstrucción, hay que poner un puente que salga de la aorta, por eso se llaman aortocoronarios los puentes, los bypass aortocoronario. ¿Por qué? Porque se anastomosan el primer segmento, el proximal, a la aorta, y el distal posterior a la obstrucción. Claro. ¿No? Sí. ¿Para qué? Para que la sangre pase desde la aorta a la coronaria sana y en el medio queda la obstrucción. Claro. ¿Me entendés? Sí. Así es el mecanismo, digamos, de... bueno, y eso lo descubrió Favaloro
en 1967. Bueno, yo no había nacido, ¿vos tampoco? No, yo tampoco. Claro, claro, con razón que es un invento. Dice que cambió, lo diste que lo dijo Google. Dice, un invento que cambió la humanidad. Es reconocido, claro. Por eso se dice que la cardiología es del siglo XX, es un antes y un después del descubrimiento de René Favaloro. Imagínate la importancia de esto, que le devolvió a la gente no cantidad de vida, sino calidad de vida también. Porque la gente antes que se infartaba, no solamente que se moría mucho antes, sino que tenía una pésima calidad de vida. No podías hacer un montón de cosas, claro. Pésima calidad de vida. Las obstrucciones no se podían solucionar, la gente se moría, evidentemente. Después de esto, se logró. Se dice que en el año 1971, te estoy diciendo que en el 67 él hizo el primer puente, después, bueno, en el 68 siguió, 70, en el 71 se habían hecho en Estados Unidos en un año más de 600.000 bypass. Mirá la necesidad que había también. Porque la enfermedad cardiovascular y la enfermedad coronaria tenía y sigue teniendo una incidencia altísima. Claro. Entonces, imagínate lo que fue, la revolución que fue esto para la cirugía cardiovascular. Claro. Aparte, con una muy baja mortalidad, como yo te decía antes, lo que se hacía previamente no daba el resultado esperado. A partir del bypass de Favaloro, la mortalidad se redujo a un 4,2%, que era mínima, ahora es de menos de un 1%, que bueno, bien, por supuesto, el avance, pero antes tenía una mortalidad altísima y después de lo de Favaloro la mortalidad bajó al 4,2%. O sea que fue un hito. Las vidas que salvó Favaloro. Las vidas que salvó su descubrimiento. Claro. Y él operó hasta los 69 años en la Fundación Favaloro. Él operó hasta los 69 años. ¿Y él enseñaba o cómo habrá sido? Sí, él enseñaba, él tenía sus discípulos, después quedó su sobrino en la fundación, siguiendo lo que él había iniciado. Pero bueno, él decidió venirse a su país, pudiendo quedarse. Quedarse a hacer plata de Estados Unidos, imagínate. Él vino acá a renegar. Bueno, lamentablemente, con la realidad que tuvimos nosotros que vamos y venimos en este país, con nuestras realidades económicas, lamentablemente él en el año 2000, crisis del 2000. La crisis del 2000 llevó a la fundación a una situación grave financiera, con una deuda tremenda del PAMI y otras obras sociales. Él temía que iba a tener que cerrar la fundación por esa deuda. Claro, qué terrible. Lo llevó a una depresión muy grande y, bueno, lamentablemente él decidió quitarse la vida, ¿no? Sí. Para salvar la fundación. Porque él deja una carta. Él deja varias cartas. No todas se conocieron, pero algunas se conocieron. Él le había escrito una carta al presidente de la Rúa en su momento. Le había escrito cartas él dejó varias cartas, diciendo que él toma esa decisión drástica para salvar la fundación. Fue realmente increíble, pero bueno, lamentable la pérdida de esta eminencia, ¿no? Lamentable el final. El final, la forma, porque al final una persona que, mira, claro, él se dedicó toda su vida a su obra, y de pronto perderla, te digo que no es fácil, ¿eh? No, se ve que eso lo sumió en una depresión muy grande y bueno, lamentablemente tomó esa decisión. ¿Y la salvó? Y la salvó. Porque viste que después todo el mundo quería ayudar. Exactamente, bueno, pero él dijo, la única forma que tengo es esta porque no me atienden los teléfonos. Que no le tenían los teléfonos, Tremendo. Y bueno, tremenda realidad.
Sí. Así que bueno, pero lo importante, bueno, que nos quedemos con eso, ¿no? Con que revolucionó el campo de la cirugía cardiovascular, Favaloro. Y se lo reconoce así mundialmente. Así es, sí. Se lo reconoce argentino. así. Argentino. Orgullo argentino. Sí. Orgullo argentino. Bueno, y vos particularmente, ¿cómo decidiste ser cardióloga? Y yo, mira, particularmente, no sé si tuvo que ver o no, pero mi papá, a los 42 años, sí. Yo tenía 12, imagínate, empezó con una enfermedad coronaria. Él era un gran fumador, mi viejo. Lo estudiaron, le hicieron la cinecoronariografía porque él tenía un Angor inestable que se llama, que es cuando empiezan con dolor de pecho y toda la sintomatología que habla de que hay algún problema coronario. Le hacen la cinecoronariografía y estaba todo obstruido. En el año 82. Mira. A los 42 años. Sí. Instituto Modelo de Cardiología, el doctor Chiappe, discípulo de Favaloro, mira, le hace 4 puentes venosos. Cirugía cardiovascular, bypass aortocoronario. Esto. Descubrimiento de Favaloro. Mirá. 4 puentes venosos. Sí. Eso le salva la vida, evidentemente, porque en los próximos 10 años mi papá anda bien, perfectamente, un hombre muy joven, ¿sí? 42 años. Sí, sí. Siguió trabajando, por supuesto, siguió trabajando, pero algunas cosas no las hizo bien. Por eso los puentes, como digo, los puentes se tapan si no hacemos las cosas bien, si no hacemos cambios de hábitos y de conductas. A los 10 años se obstruyeron los 4 puentes venosos porque siguió fumando y porque no hizo las cosas bien con los cambios de hábitos que había que hacer. Tenés que, por ejemplo, la alimentación y, por ejemplo, si tenés una vida que estás muy nervioso, todo eso, el estrés influye, el estrés siempre influye, pero es fundamental los cambios de hábitos en el tema de, obvio que no tendría que haber fumado más, fumar no, de comer muy sano, de controlar el colesterol, porque el colesterol malo es el que obstruye las arterias y que forma las placas que van a obstruir las arterias. Ese es el que te hace. Bien. Hacer alguna actividad física regular. Bien, todo eso. Control de peso, todo eso. Bueno, la cuestión que al cabo de 10 años se infarta, hace un infarto agudo muy grande, con la suerte de que no estaba en Sintra, sino que estaba en Córdoba. Lo llevan al Instituto Modelo, le abren la arteria, le hacen una angioplastia en agudo, que en ese momento ya se hacía, una angioplastia coronaria, y le salvan la vida. Después de eso, lo vuelven a estudiar, como te digo, los puentes estaban todos obstruidos, el doctor Chiappe nuevamente, nueva cirugía de bypass aortocoronario, segunda cirugía de bypass aortocoronario, con 3 puentes venosos y un puente arterial. 4 más. 4 puentes más, 1 arterial. Ahora con 76 años, el único puente permeable que tiene es el puente arterial, porque los venosos con los años, pero él a los 53 años se hizo la segunda cirugía, y ahora tiene 76 y vive. Sí, muy bien. Con algunas cuestiones, pero, con algunos problemitas, pero lo salvó la cirugía de bypass aortocoronario. Sin bypass, a los 42 años, pobre, tenía un futuro muy negro, claro. Mirá. Sí. No sé si eso influyó o no, en mi decisión, pero bueno, nosotros en mi casa nunca fumamos con mi hermano, Claro. Imagínate con esa experiencia. Claro, bueno, atención para la gente también. No, fundamental, y Favaloro también decía eso, enfocarse en el control de los factores de riesgo, que se llama, que son los que nos llevan a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, que van de la mano de la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, que es el colesterol alto. Ajá. Todos esos factores de riesgo llevan a enfermar las arterias, a obstruir las arterias. Entonces, lamentablemente, la prevalencia de la enfermedad cardiovascular sigue siendo muy alta
tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que es la principal causa de muerte. Es la principal causa de muerte. En la humanidad. La enfermedad cardiovascular, sí. Sí. En el mundo occidental, sí. En el mundo occidental, sí. Claro. En el mundo occidental sigue siendo. A pesar de que, bueno, todas estas técnicas que estuvimos hablando salvan muchas vidas o prolongan muchas vidas, nos seguimos muriendo de enfermedad cardiovascular. Mira vos. Bueno, muy bien. Así bueno, que ¿nunca se te dio irte a la Cleveland? No Porque tuve, porque siempre fuiste porque... así, tan buen promedio y todo esto, ¿no? No. Te tiró el amor. Sí, viste, Claro. terminé las varillas y bueno, sí. por algo será, Sí, viste, sí. no. Yo me dediqué a la cardiología clínica, Claro. porque bueno, uno se puede decidir después que hace la especialidad a qué se quiere dedicar. Hoy en día hay muchas ramas dentro de la cardiología, pero bueno, a mí me gusta lo que hago. Está muy bien, ¿no? Sí. Seguro. Pero bueno, yo te digo, pues Pero- conozco que has tenido muy buen promedio y viste, por ahí te surge la oportunidad también de ir a estos grandes centros. No, nunca, pero bueno, nos mantenemos siempre actualizados, informados. Por suerte ahora con la tecnología uno tiene acceso a toda la información, a todos los estudios multicéntricos. Yo desde el 2001 que soy especialista en cardiología, me sigo formando, ¿no? Claro. Congresos, el congreso de la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, que se hace todos los años en Buenos Aires, por suerte lo puedo hacer todos los años. Actualización cardiológica para graduados en la Sociedad de Cardiología de Córdoba, el último viernes de cada mes, con examen a fin de año. También. O sea, Sí. es muy importante la actualización. Mira, sí, yo creo que sí. Te quiero preguntar en la forma de vida que tenemos ahora, ¿qué están viendo ustedes? ¿Hay más inconvenientes en mujeres, en hombres, gente más joven? ¿Qué cambió eso un poco? Mira, lo que últimamente se está insistiendo bastante, porque antes se creía que el hombre nomás enfermaba las coronarias, Sí. ¿no? O sea, es una creencia, es que realmente el hombre se enferma a más corta edad. Generalmente el hombre empieza con una enfermedad coronaria, depende de los factores de riesgo y de factores genéticos que también influyen, de lo que heredamos, pero generalmente el hombre a partir de los 40, 45 años ya puede empezar a enfermar sus arterias coronarias. Las mujeres estamos más protegidas en edad fértil por los estrógenos. Generalmente nos ayudan. nos ayudan los estrógenos. Mira, muy bien. Exactamente. Nuestra enfermedad coronaria suele aparecer después de la menopausia. Pero antes se creía que después de los 65 años, y no. Lamentablemente, porque no controlamos nuestros factores de riesgo, las mujeres a partir de los 50, 55 años ya empezamos con la enfermedad coronaria, insisto, dependiendo de los hábitos y de las conductas que tengamos. Bien, si logramos controlar los factores de riesgo, no vamos a enfermar nuestras arterias. Bien. ¿Entendés? Bien. Sí. O sea, lamentablemente hay muchos factores de riesgo. El sedentarismo, que no los podemos, que no se pueden controlar. Lamentablemente, estadísticamente, hay una muy alta incidencia de todos estos factores de riesgo. En nuestro país también hay estadísticas, ¿no? Sí. Que hablan de que hay mucho sedentarismo, la epidemia del siglo, mucho sobrepeso, mucha obesidad, y eso va de la mano con patologías como la hipertensión, la diabetes y la dislipemia, que son las que son, digamos, prioritario cambiar estas cuestiones para tratar de evitar la enfermedad coronaria, ¿no? En la mujer, que también es la primera causa de muerte. Antes que el cáncer, en la mujer también. Mira. En la mujer también. De cada mujer que se muere por ejemplo, un cáncer de mama, 8 se mueren por una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. ¿Que están vinculadas? Están vinculadas. La enfermedad vascular, ya sea cerebrovascular o coronaria, son las dos principales causas de muerte. Entonces, fíjate lo importante que sería lograr hacer cambios de hábitos y de conductas.
Claro, mira. Bueno, ya que te tengo acá, te pregunto, ¿no? Y después... Qué lindo, muy, muy linda la charla. Sí. La aparición del Viagra, ¿es verdad que trajo tantos problemas cardiovasculares? No. El Viagra, digamos, el sildenafil, que es la droga, ¿no? Tiene sus indicaciones precisas. Lo que pasa que el abuso, como siempre, del uso de esta no es que haya aumentado la incidencia de patologías, porque es un vasodilatador. Bien. Está contraindicado en algunos pacientes que toman ciertos medicamentos, pero no es que haya aumentado la incidencia de cardiopatía. No, el tema del aumento de la incidencia es por los factores de riesgo coronario. Acá, por ejemplo, las costumbres que tenemos. Las costumbres y los hábitos. Malas costumbres. Las malas costumbres y los malos hábitos. Bien. Y lo más difícil de todo en la consulta, porque uno lo vive a diario, o sea, la gente viene a lo mejor hipertensa y la base del tratamiento es el cambio del estilo de vida, que se llama. Primero, cambios del estilo de vida y después la medicación, el tratamiento farmacológico. Porque la gente cree que con una pastillita que vos le das va a controlar la presión y puede seguir haciendo sus malos hábitos como siempre. Y no, y lamentablemente no es así. Lamentablemente necesitamos cambios de estilos de vida. Incorporar la actividad física regular, dejar el auto y la moto, caminar o andar en bici, ir al trabajo en bici o caminando, hacer una actividad aeróbica regular, combinarla con alguna actividad de fuerza o hacer un deporte, control de peso fundamental, y así estamos evitando patologías como la hipertensión, como la dislipemia, que es el colesterol elevado, la diabetes, que tan alta incidencia tienen hoy en día. Y lamentablemente no logramos, en el adulto fundamentalmente, lograr cambios de hábitos. La idea a nivel internacional es inculcar en los niños esos cambios de hábitos, y hay estudios multicéntricos que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, con niños entre 3 y 6 años, que han demostrado que a esa edad los niños toman esos hábitos saludables y los pueden mantener en el tiempo. Aparte, llevarlos a la casa e inculcarle a los padres. Bien, claro. Que es lo que deben hacer. Muy bien, ¿no? Sí. Así que bueno, esa sería la idea, empezar desde la niñez con hábitos saludables. Lamentablemente, el sedentarismo en los jóvenes estadísticamente demuestra que es altísimo el índice de jóvenes sedentarios que no hacen ninguna actividad física, porque bueno, la tecnología también influye en que se queden más sentados y que no hagan un deporte, una actividad. En las últimas estadísticas del 2015 dice que solamente un 16% de los adolescentes hacen una actividad física regular como deberían hacerla. 16% de los jóvenes. Es un problema. Es un problema, sí. Es un problema serio. Y es un problema serio para lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque van a ser adultos... 46 años... van a ser adultos con problemas, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Bueno, muy bueno todo lo que tenés para contarnos. Bueno, te agradezco, Cari, tu presencia aquí. Bueno, ¿te has sentido cómoda? Sí, muy bien. Vos que no estás tan acostumbrada. No, me cuesta un poco, pero bueno, no. Pero una vez que uno arranca, viste, ya después es más fácil. Claro, está muy bien. Bueno, siempre invitada. Gracias, Andrea. Y bueno, gracias. Y está muy bueno destacar, porque yo creo que también el mejor homenaje que uno le puede hacer al doctor Favaloro es tenerlos presente, ¿viste? Para valorizar mucho en la actualidad su legado. Realmente, no olvidarnos de su legado. Bien, sí. Y estuvo bueno esto de Google, que nos ayudó a recordarlo un 12 de julio, fecha de su nacimiento, y que bueno, llevó a que podamos conversar un poco sobre su vida y sobre bueno, su gran descubrimiento, ¿no? Y también destacar esto. Desde una ciudad como La Plata, una familia humilde, una persona con una vocación enorme de conocer y después de brindar este conocimiento, pudo cambiar el mundo.
Viste que se puede cambiar el mundo. Se puede. Y tener presente esto, ¿no? Lo que vos decís. ¿De dónde salió él? De una familia común, humilde, sí, pero que él tenía una visión de futuro diferente y logró lo que él quería, ¿no? Lo que él pretendía. Tener más conocimiento y después, en base a eso, poder transmitirlo, que eso también es importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Andrea, aquí a vos. La doctora Karina Gosarino, médica cardióloga, presente en esta mañana de la FM Vive 98.3.